hicisteis el juego, ¿vale? De roles, de expresión, de lectura labial, más o menos te pillo, te escojo, estamos en una situación pues un poquito distendida, donde venís a aprender, son 5 minutos solamente, te ríes, jaja, no lo he entendido, pero imaginaros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 24 horas al día. Cuando nosotros elegimos cuándo queremos hablar con alguien y cuándo no queremos. El problema es cuando no lo tengo. Perdón, no he oído lo último. El problema es cuando no. Que el problema es cuando yo como oyente, como persona oyente, puedo elegir cuando quiero apagar a alguien, cuando me apetece hablar con alguien. El problema es cuando estoy las 24 horas del día incomunicado. Imaginaros que vosotros estudiáis sociología de la economía, ¿no es, creo así? Enfocada en el mundo laboral. Y yo hago vida en mi trabajo y muchas veces la vida laboral hay gente que le abarca casi 8, 9 y 10 horas de trabajo. Pasas más horas en el trabajo que en tu propia casa. So during the role play, I mean, we've been trying to communicate amongst each other, to express ideas. We've done some lip reading, and it's been an interesting and good way of seeing things. And we've just been doing this for 5 minutes at a time, and we've laughed about it and had a good time. But imagine that this is your life situation every single day of the week, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 24 hours, 7 days a week. So imagine what happens when you have a need to communicate. As a speaker, you can, somebody who can hear, you can communicate at any time of the day you want. But you are economic sociology students and you're focusing on the labor market. And many people who have a job spend more time at work than they spend in the rest of the other activities they carry out in their lives. I mean, they spend 9 to 10 hours a day in their lives. So imagine the communication challenge. Otro problema, otra barrera de la que se encuentran ellos es, por ejemplo, cuando ellos van a resolver cualquier gestión administrativa o a una entrevista de trabajo. En el momento que se le dice es una persona sorda, le dicen vendrá acompañado, ¿verdad? Si no viene acompañado, que no venga, porque yo no me sé comunicar. Entonces, si él tiene que hacer una gestión bancaria, una gestión médica, una gestión laboral de una entrevista, siempre se encuentra con que dicen tiene que venir acompañado. Y él dice, pero si yo tengo capacidad, yo puedo ir solo, puedo resolverlo. El problema es que la persona que está ahí enfrente no quiere emplear un poquito más de tiempo o no quiere hacer mímica o no quiere hacerse entender. Ese es el problema que se encuentran un día a día. Es un problema complicado. Ellos sufren, ellos lo pasan mal porque no siempre pueden tirar de alguien. Un familiar, un intérprete, porque eso hay que pagarlo, el intérprete no es una figura voluntaria y gratuita, el intérprete hay que abonarlo, hay que pagarlo y a lo mejor ellos recursos económicos no tienen o pueden pagar X sesiones, pero no siempre, ¿vale? Entonces hay una barrera muy grande todavía en la sociedad y se desconoce todavía a las personas sordas. Yes, because we're talking about encountering barriers in the public when you want to go to the administration or the public service and try to do anything, submit some papers, an application or whatever. The moment you say you are deaf, the first thing they're going to tell you is you're accompanied, aren't you? They're going to ask you because they take for granted that you're going to be accompanied because the person who is behind the desk cannot understand you or says, because otherwise I cannot communicate. So, for example, if you've got to go to the bank, if you've got to go to the doctor, if you're going to search for a job, you've always got to be accompanied when you are more than able to do things for yourself. Because it's not a question about being able or not. They can do their things on their own. The problem is that the person on the other side of the desk is not ready to communicate, is not ready to mimic, is not ready to lip read or to make themselves understood and understand.
And therefore this complicates matters very much for them and it makes them suffer, and they feel a lot of pain because you can't go everywhere with an interpreter. An interpreter costs money. The interpreters are not volunteers, so there's a limit to the amount of sessions you can pay for an interpreter. So you find that there are many barriers in society that have yet to be acknowledged. Hello. As a Erasmus student, I don't know. Okay, I'm sorry. So it's my first time in Spain, and I don't know Spanish at all, almost at all. So I have a friend here who helped me with this all administration stuff, and like my companion. So he translated for me, but all people I met here who works in this administration stuff, they still trying to speak Spanish to me, like if I can understand them, but I don't. But they try to speak to me in Spanish, and I'm interested in about your experience. People just give up when they hear that you're deaf, or they still trying, or they just give up because they think it's too hard. It's like impossible to understand you. Yo soy una estudiante Erasmus y es la primera vez que vengo a España y no sé español. Y claro, yo tengo un amigo que me ayuda a hacer todas las gestiones, es decir, viene conmigo, traduce, pero claro, aquí me he dado cuenta de que la gente, cuando tú vas a preguntarle algo, te intentan hablar en español, como si tú supieras español. Y entonces me interesaría mucho saber qué punto de vista me dan al respecto, porque quiero saber si la gente intenta seguir o si se rinde muy pronto. Porque como ella tiene la experiencia de que se insisten en que le hablen en español, digo, me interesa muchísimo, dice, porque a veces la verdad la comunicación se hace muy difícil en ese sentido. Lo primero que hacen es escribir, ¿vale? La comodidad es escribir, siguen escribiendo en español, ¿vale? En estructura normal. Eso es lo primero. Cuando ven que no da resultado la escritura, por ejemplo, va al hospital también y allí en el hospital allí hablan, allí no tienen paciencia y no esperan. Entonces, pues lo despachan, aquí se dice, bueno, lo invitan a que se vaya rápido. Cuando va a un banco, él ha tenido la gran suerte de que hay una persona que él conoce y que conoce un poco la lengua de signos y más o menos se comunica, pero con el resto nada. La gente rápidamente le dice que no lo entienden y tiene que venir acompañado. Que venga acompañado, por favor. Well, the first thing they resort to is writing in Spanish, but sometimes that is not considered a good solution. For example, when he goes to the hospital, well, no way. I mean, they're always in a rush, and he tries to communicate, but in any event, he's always told he's invited to leave as soon as possible because they're in a rush, and to leave quickly as well. And when he goes to the bank, I mean, he's lucky enough that there is one person that knows a little bit of sign language there, but if he has to communicate with somebody else, the rest of them say, no, I'm sorry, you have to come accompanied. Mira, os cuento una situación que tuvimos hace tiempo. Nosotros en la asociación pues enseñamos vienen muchos estudiantes a aprender la lengua de signos. Y hay una actividad que hacemos que es irnos, pues, ¿vale? Y todos tenemos que hacernos los sordos. Entonces entramos por la... Y estamos, pues, le digo a los alumnos, prohibido hablar, todos somos sordos. Vale, todos somos sordos. Íbamos todos hablando, éramos por lo menos 10 o 12 personas. Y cuando los dependientes nos vieron entrar moviendo las manos, claro, nosotros oímos, ¿no? Y se quedaron.
ostras, los sordos. ¡Uy! Yo no sé. Y le decía al compañero, tú sabes, tú hiciste un curso de lengua de signos, ¿no? Tú hiciste un curso de lengua de signos. Ay, por Dios, que a mí, que no se acerquen a mí, que no se acerquen a mí. Mira, y todo esto, tú escuchándolo y y los alumnos con la cara blanca diciendo, de verdad, digo, es que esto es un estudio sociológico de cómo actúan las personas cuando no existe la comunicación. Well, this is the description of a situation that happened, a while ago. Of course, there are many students that come to the association to learn Spanish Sign Language, and one of the exercises they have to do is like a field trip exercise, is to go to the department store, and all of them pretend that they are deaf. So nobody's allowed to say a single word. They go in as a group, and there's nobody speaking, and then you see the employees can see a group of 10 or 12 people coming in, and as soon as they see them, wagging their hands, they start saying, oh my God, the deaf are here again. What are we going to do? And you can hear the colleagues talking amongst each other saying, yeah, well, I think I remember you did one of those courses, in sign language, didn't you? No, but I don't remember. Please, don't let them come near to me. And the students, when they hear that, they really feel, awful and terrible, because they say, does this really actually happen? Yeah, and they were saying, yes, you see, this is a really good sociological study of what happens when people come in and they think that there is no means of communication. So, as a deaf person, you wouldn't hear it, but as a hearing one, that's what goes on. Pues eso es lo que os quiero trasladar, que esa es mi vida de 24 horas, 365 días, la mía y la de todos los sordos, de todos mis amigos sordos. Es un arrastre, un sufrimiento y un no saber. Cada vez que nos movemos y vamos a algún sitio, la etiqueta del sordo la tenemos, la etiqueta del que no sabemos, no queremos, yo no la atiendo, a ver a quién le toca, porque como me toque a mí. Y por desgracia esa es la vida que ellos tienen. And that is precisely what she came here today to convey to you. She says, this is my life 24/7, 365 days a year. My deaf friends and relatives are always suffering from this. Plus, they have to carry on their backs, the label deaf. So you really know. What you don't want that, you don't know sometimes that it's happening, and you don't wish that to happen, and you'd require something else to go on to make this remedied somehow. Mi duda, estáis todos un poco callados, y quería saber si en vuestros países conocéis o tenéis contacto con personas sordas que hayan vivido esta situación. ¿O sabéis cómo está la situación del sordo en vuestro país? You're all very quiet, so my question is, are any of you aware of the situation of the deaf in your countries? Or are any of you in touch with people who are deaf in your countries? So I'm from Poland, and in my city there are a lot of Uber drivers who are deaf. So I know some basic words like Buenos dias. In Polish, it's dzień dobry, and also gracias. It's the same in Polish. It's dziękuję. Yeah. Yo soy de Polonia y en mi ciudad hay muchos conductores de Uber que son sordos, con lo cual sí que hay un par de cosas que sé decir, como son, por ejemplo, buenos días y gracias, que es muy parecido.
que cómo se comunican en el Uber allí en Polonia, ¿vale? Que cómo se comunican. Yes, but how do you communicate with the driver? Is there just wondering, to know where you have to go? I presume is, the itinerary or anything like that. So because it's a Uber application, there are not a lot of communicate actually. They have all information in this application. So yeah, I think it's why it's impossible to work with people who don't know sign language actually. ¿Te lo llevas? So I don't really have experience with deaf people, but in early 2020, I read an article about all the stuff you now talked about all the lack of communication for deaf people. And that was for me a sign to learn sign language. So I started learning sign language in 2020. I don't have any relative who are deaf. I don't know any people who are deaf. I just started learning it by myself, German Sign Language, so I understand like only a bit of the things you said here. I did not know that it was so different to the Spanish Sign Language. Yeah, I never met a deaf person in Germany as well, so I never used it, and I kind of forget it, but I have my information here about my German Sign Language, and this inspires me to totally refresh my knowledge of the sign language, the German ones. Pues su experiencia personal es que en el año 2020 se estuvo leyendo bastante sobre la falta de comunicación que existía entre las personas sordas y las que no, y entonces decidió que iba a aprender la lengua de signos alemana. Entonces dice que, claro, ahora ha entendido cuando estabais hablando un poquito, pero que no se había dado cuenta de lo distintos que era la lengua de signos alemana y la española. Y lo cierto es que no conoce a ninguna persona sorda, pero se ha traído con ella toda la información y todo lo que tiene sobre lengua de signos, y dice que esta reunión precisamente le va a inspirar para recuperar los conocimientos y refrescarlos. Mira, quiero hacerte una pregunta. Es verdad. Es que sepáis que la lengua de signos no es la misma en todos los países, pero lo importante de la lengua de signos es la mímica, ¿vale? Y hay otro que es la lengua de signos internacional, o sistema de signos internacional. En el lengua de signos internacional, el gracias es igual que en España. Familia, por ejemplo, allí familia. Entonces, hay muchos signos, hay mucha diversidad lingüística, ¿vale? Pero lo importante es que con la mímica más la lengua de signos, perfecto. Él cuando estuvo en las Olimpiadas estuvo con chinos sordos, Rusia, de todos los países, y gracias a la mímica más los signos se comunicaban perfectamente. Tener en cuenta que la lengua de signos es muy visual. Entonces, con la expresión de la cara, el cuerpo, movimiento de la mano, aunque no sepan, porque en cada país la lengua de signos es distinta, lengua de signos alemana, lengua de signos inglesa, lengua de signos italiana, muy diversa, es muy diferente, pero la gran suerte es que como va con mucha expresión, ellos no tienen problemas de comunicación. Los idiomas orales son más complicados. Si no sabemos el inglés, no sabemos alemán, no nos podemos comunicar bien. Pero los sordos de distintos países, cuando llegan a las Olimpiadas o llegan a unas competiciones de distintos países, los sordos sí se pueden comunicar perfectamente entre ellos, aunque la lengua de signos sea distinta.
Yes, it is a fact that sign languages are different in the different countries, but there's something that's very important, which is mimics. And there is also international sign language. So this means that thank you is the same in Spanish as in other languages. Family is also the same. And as we've said before, there's a huge diversity of sign languages, but thanks to the mimics and the different expressions with the face and hands, has had the opportunity of communicating with people from Russia, from China, when he went to the Olympics without any problems whatsoever, because we always have to remember that sign language is extremely visual. And other things, apart from the signs that come into play, are visual, like your face, your mouth, and other synchronic movements. And that's why even though there are different types, different sign languages, depending on the country, they've never had any problems. Whereas when you're talking about an oral language, if you don't speak English, you don't speak English. And if you don't speak German, you don't speak German, and you can't communicate, whatever the language is. But when they go to competitions, they don't have any problems whatsoever. They're able to communicate seamlessly. Cuando él estaba en la etapa educativa, él estudió francés, pero cuando se quedó sordo ya le fue imposible, porque él no puede, el speaking no puede y el listening tampoco, solamente era el writing. No oye, no puede hablar, porque al no oírlo no puede pronunciarlo. Entonces le dio pena, porque estaba estudiando francés y le iba bien. Because, for example, when Javi was at school, he was learning French. But when he became completely deaf, he couldn't continue with his French studies because he couldn't do the listening and speaking sections of the exam. As he couldn't hear, he couldn't pronounce, and he thinks it's really, really sad because he was very good at French. ¿Me coloco aquí? ¿O cómo? Te va a responder Javi. Dice que si dentro de la universidad tenéis intérprete en esos programas de titulación propia. Are there interpreters for those programs? En los títulos propios, que se llaman así, no creo que, no sé si se dio la oportunidad. Eso lo desconozco, pero en la universidad, en el año 2015, nos dieron un taller de varias semanas, el servicio de atención a la diversidad funcional, para que el profesorado pudiera saber cómo apoyar y desarrollar apoyos para personas con diferentes capacidades. Una de ellas era la sordera, pero también la ceguera, cuando no pueden ver, también los problemas mentales. Y a partir de ese año 2015 es que yo empiezo a tratar de adelantarme, porque no creo que si yo no estoy preparada previamente pueda atender al alumnado con diferentes capacidades. No soy capaz, no tengo la herramienta de hacerlo en el acto. Entonces, con María José y con Aciso tengo asignada la asignatura de Sociología General entera. Ahora vamos a ver con Sociología Económica qué podemos hacer. Hay que trabajarlo antes, en mi humilde opinión. Pero estoy muy agradecida al curso. Y el segundo curso fue el año pasado, yo no pude asistir, en el año 2023, que me imagino que debió de ser fabuloso.
pero no tuve la suerte de asistir a ese. As we were saying that the university, they have this program of proprietary degrees, but she's not very sure about the question that was asked, whether there are sign language interpreters. But it is true that in 2015, the university organized a workshop for all the staff so that they could target functional diversity and learn how to support people who were differently abled. And they included deaf, blind, people with mental problems, and since then, she has been trying to do as much as possible to be in a forerunner, because she believes that if she's not prepared, then she's not going to be able to target the problems there are or be able to do things and work on them. So that is why with Aciso she has developed the full subject of sociology, and now she wants to do something with them in the field of economic sociology, because it's important to be a forerunner, to be there, to do things in advance, not wait for things to happen. And this year, a second course was also organized for working with people who are differently abled. Unfortunately, she couldn't attend, but it was probably also a very good course indeed. Hay mucho que decir, no sé si alguna... Sí. Y... Javi quería hacer una puntualización. Sí. ¿Quieres explicar un detalle importante? Perdón. Para poder acceder al mercado laboral, las personas sordas por lo menos requieren de un 33% mínimo de discapacidad. Si no tienes ese certificado con un 33% mínimo, no tienen acceso. Porque las empresas tienen bonificación en la seguridad social y entonces por ahí sí los contratan, si no, no hay contratación. No sé, como vosotros estáis dentro del mercado laboral, piensa él que puede ser interesante que lo sepáis. No sabemos en vuestros países, pero por lo menos en España, para acceder a un puesto laboral, mínimo un 33%. For somebody who's differently able to have access to the labour market here in Spain, they need to have a certificate issued stating that they have a level of disability that's 33%. Why? Because companies receive subsidies if they hire people who have this certificate. Therefore, if you don't have this certificate that states that you have this level of disability, then you probably won't get a job in the labour market. And he's not very sure about what the situation in your respective countries is like about this. I wanted to ask if it's hard to get a certificate like that, and I don't know what the situation in my home country is like. La pregunta es difícil obtener el certificado de ese 33% y luego que no sabe cuál es la situación en su país de origen. ¿Cuál es la qué? La situación en su país de origen. Que no sabe cuál es la situación en su país de origen. Él no sabe en cada país exactamente la situación de la discapacidad de las personas sordas, el tanto por ciento no sabe. Lo que tienes que ir es que vas a una revisión y tú no sabes lo que te van a dar, si te van a dar más o te van a dar menos, pero fácil no es para nada. Porque todo depende de la situación, del nivel económico de la familia, depende de un montón, del nivel de pérdida auditiva, depende de un montón de cosas que tienes que ir añadiendo para que te puedan dar o un 33 o más de un 33. Antiguamente el mínimo era 33, ¿no? Ahora te exigen, ahora ha bajado.
te va aumentando dependiendo si tienes añadido algún tipo de enfermedad, lesión, etcétera, etcétera. Pero muchas veces hay que mendigar la discapacidad para que te la den teniéndola. He is not aware about the situation in any other country, but when it comes to what is done here in Spain, the first thing you have to undergo is an examination. You go to an examination board that decide whether you have a higher or lower level of disability. And frankly, it's not easy to get 33% because other matters are also taken into account, like, for example, the family's economic situation, your level of hearing loss, and many other things. You know, maybe any additional disease or injury could increase that level. But right now the minimum is 33% and then it goes up. But to conclude, really, you actually have to beg for that to happen, to get that level of disability acknowledged, recognized. ¿Tenéis alguna duda, una pregunta o algo? ¿Estáis dormidos o estáis dándole vuelta a la cabeza? Tenemos una duda. ¿Eh? Él ya os ha explicado cómo es la situación del sordo y yo creo que ahora vosotros necesitáis también que vuestra mente haga una reflexión porque muchas veces se recibe mucha información es como dice, espérate, tengo que ordenar todo esto para entender y después hacer las dudas y las preguntas que te puedan venir, no lo sé. Yo creo que es un mundo nuevo, ¿no? Un mundo desconocido que no sabíais ahora mismo, claro, os habéis encontrado con mucha información y bueno, yo creo que habéis vivenciado un poquito la dificultad, yo creo que un poquito. Podía haber sido más complicado, pero bueno, el principio recordar cuando ellos se pusieron a asignar, vosotros estabais todos concentrados intentando a ver si captabais algo o entendíais algo. Pues poneros a la inversa, es lo mismo pero a la inversa, ¿vale? Everybody's probably a bit tired and there are lots of ideas like, you know, turning around in your mind, you know, and things that you have to reflect on because you have received a lot of information and maybe you actually need to tidy up your thoughts to formulate questions or make some reflections. But what is true is that this afternoon what we've seen is a new world. You've been given lots of information and you've just seen a little bit, you know, like a little bit of what is actually happening. Because remember that when we started the meeting and everybody started signing, our speakers started to sign, you were all like looking very, very closely at what they were doing, very, very, very concentrated. So why don't you think of the opposite and turn the situation around and see, you know, how you would feel if that were the case, you know, you were there in their shoes. Bueno, yo quería dar las gracias especialmente también, aparte del laboratorio multimedia, que ha estado Laura, y hasta Pablo y bueno, nuestro decano, y bueno, todo el equipo, a Clementina, a Alison O'Connor, que desde idiomas en la Universidad Pablo de Olavide, esa disponibilidad de Alison O'Connor y del laboratorio y de ACISO, esto hace posible que, aunque sea pequeños aportes, se puedan tener. Entonces yo quería darle las gracias a todo el equipo que tan rápidamente se ha puesto, y siempre nuestra facultad que es maravillosa para todas estas iniciativas. Yo quería darle las gracias. Yo os pido un favor, a la persona un poquito de difusión, que digáis solo personas sordos, no sordos mudos. Yo tengo voz, hasta me dicen a mí yo sordo mudo, yo tengo sordo mudo, yo hablo, un poco confusión. Es una palabra insulto.
Y yo, por último, lo que nosotros todos deseamos es que cuando volváis de retorno a vuestro lugar de residencia, que penséis, ¿dónde están los sordos de mi tierra? ¿Y qué situación es la que tiene? Y de verdad que tengáis esa inquietud por saber dónde están, qué hacen y cuál es su situación. Y que si podéis darle un granito de arena cuando los veáis, que si tenéis que hacer mímica como habéis hecho hoy y hacer el pino puente con tal de comunicaros con ellos y que se vayan satisfechos por el acercamiento de alguien, nosotros lo agradeceríamos muchísimo, ¿vale? Muchas gracias a todos, a todas. And I'll go in sequence. So first of all, thank the thank the lab and the Dean and Pablo and Laura and Alison. And they are asking you the following favour, to please disseminate information about the deaf. And Javi was saying, look, I am deaf, but I'm not deaf and dumb. Please don't use the expression deaf and dumb because that is an insult. I'm only deaf, but I can speak. I can express myself perfectly well. So please remember that saying deaf and dumb is an insult. And also when you go back, to your home countries, ask yourselves now, where are the deaf in my country? Where are they? How are they doing? What is their current situation? And if you find someone who is deaf, well, try to communicate, and whether it's, doing, mimicking or even doing a cartwheel if necessary, but, just make that person leave with the satisfaction that they have had the opportunity to communicate with you, and they are grateful to you for that. Gracias. Thank you.